En el 10º año siguiendo a mi jefe Alfa, decidí marcharme. Cuando le entregué mi carta de renuncia, frunció el ceño, visiblemente molesto. ¿Por qué quieres irte?, preguntó. Desvié la mirada hacia el anillo de bodas en su mano derecha y fingí tranquilidad. Pronto me casaré. Mi esposo quiere que me vaya con él. El Alfa guardó silencio durante un largo rato, mientras los nudillos de su mano apretada perdían el color. El último día, con el rostro completamente inexpresivo, solo me dijo: que tengas una feliz vida de casado. No miré atrás. Solo deslicé la mano suavemente sobre mi vientre. Por suerte, solo soy un beta. Él no sabe que estoy esperando un hijo suyo. Cuando me levanté de la cama, Adam Richard aún no se había despertado. Arrastrando mi cuerpo agotado, ordené rápidamente la habitación. Recogí la ropa del suelo, mientras destellos de la absurda noche anterior cruzaban por mi mente. Adam Richard, con los ojos vendados con una corbata, sujetándome con fuerza contra la puerta. Jason. Jason, no estaba diciendo mi nombre. Me quedé inmóvil por un segundo, aturdido, mientras la oscuridad llenaba mi mirada. Mi corazón se sentía como si estuviera sumergido en licor, agrio y amargo a la vez. El aire estaba impregnado de alcohol y feromonas. Sus besos ardientes recorrieron desde la punta de mi oreja hasta la nuca. Los colmillos afilados de Adam presionaban mi piel, en cualquier momento iba a morder. Pensé que debía detenerlo, después de todo, no era a mí a quien amaba. Pero dudé. Una vacilación vergonzosa. En ese instante, sus feromonas ya habían entrado en mi cuerpo. Lo abracé por la cintura, aspirando con avidez su aroma. Cerré los ojos y pensé: solo por esta noche, déjame tenerte una vez. Al alcanzar la cima del deseo, ya no hubo vuelta atrás. Porque de verdad, lo quería demasiado. Para asegurarme de que no notara nada extraño al despertar, me escabullí del hotel de inmediato. De regreso en mi apartamento alquilado, me obligué a limpiar el cuerpo a pesar del dolor. Fue entonces cuando noté que tenía fiebre, todo el cuerpo me ardía. A duras penas logré enviar un mensaje a Recursos Humanos para pedir licencia, antes de desplomarme en la cama. Cuando volví a despertar, habían pasado 3 días. Aún tenía la voz ronca, y algunas marcas de besos permanecían en mi cuello. No les di demasiada importancia. Me vestí a toda prisa y salí de casa. Al acercarme a la oficina de secretaría, alcancé a oír fragmentos de conversación desde dentro. El secretario Anderson ha trabajado aquí 10 años. Es la primera vez que toma una licencia tan larga. Estos días sin él, el jefe parece distraído. ¿Ustedes creen que haya algo entre ellos? ¿Qué tonterías dices? Si algo fuera a pasar, ya habría pasado. El secretario Anderson solo es atento y meticuloso. El jefe está acostumbrado a él, nada más. Con un alfa de tan alta calidad como el jefe, sin duda acabará casándose con alguien de otra familia poderosa. ¿Por qué miraría siquiera a un beta como Anderson? No son compatibles. La herida en la nuca me punzó suavemente. Empujé la puerta con aparente calma y repartí los cafés. Tuve un asunto familiar y pedí unos días. Gracias por cubrirme estos días. La oficina se sumió en un silencio inmediato. Todos tenían el rostro teñido de incomodidad. No tenía ganas de discutir, solo sentía un amargo cosquilleo en la garganta. Después de todo, no estaban equivocados. Adam solía detestar a los betas. Yo solo había entrado al grupo por un antiguo lazo escolar con él. De no ser por eso, un beta como yo jamás habría puesto un pie aquí. Mucho menos soñar con tener algo con él. Hoy Adam tenía una reunión de fusión con Ken Corp. En el pasado, siempre lo acompañaba en asuntos importantes como este. Y hoy, tampoco quería faltar. Recogí los documentos y llamé a la puerta del despacho presidencial. Adelante. Adam alzó la vista, su mirada oscura se clavó en mí con fuerza. Como si, todos estos días, hubiera estado esperando que yo abriera esa puerta. Dejé los documentos sobre su escritorio, y de pronto preguntó: ¿dónde has estado estos días? Mi mano se congeló. En el aire percibí un rastro tenue de feromonas. No me atreví a mirarlo a los ojos, evadí. Un familiar cayó enfermo. Pedí permiso para cuidarlo. Adam frunció el ceño, disgustado. ¿Tu pareja?
Me quedé rígido por un instante, luego asentí, siguiendo con la mentira. El año pasado, los rumores entre Adam y yo se habían propagado por toda la empresa. Para evitar que sospechara, y para conservar mi empleo, dije que ya tenía pareja y que Adam no me interesaba en lo más mínimo. Con el tiempo, los chismes se disiparon, y nadie se atrevió a insinuar nada sobre Adam. Como secretario del presidente, consideré que había manejado esa crisis a la perfección. Sin embargo, Adam no parecía muy contento. Nunca entendí por qué. Supuse que simplemente no había hecho lo suficiente. Al menos ahora me servía de excusa para tomarme unos días. Después de todo, Adam jamás ponía obstáculos a quienes tenían familia. A medio camino entre verdad y mentira, añadí, tuvo fiebre alta varios días. Estaba muy mal. Quería cuidarlo. ¿Así que me dejaste tirado en el hotel toda la noche? Una noche entera, y no viniste a buscarme. En su voz había una pizca de reproche, y algo más, algo confuso pero innegable, celos. Su mirada era demasiado directa. Tuve que bajar la cabeza. Lo siento. Fue mi error. Una explicación tan vacía no podía convencerlo. Aquella mañana, cuando Adam despertó, sintió algo extraño. Tenía marcas frescas en el hombro derecho, una mordida tenue en la muñeca, y la habitación estaba inusualmente ordenada. Le dolía la cabeza, como si hubiera olvidado algo. Preguntó en la recepción, pero le dijeron que nadie había entrado en su habitación la noche anterior. Tal vez había sido sonambulismo. Adam sí tenía ese hábito, así que lo dejó pasar. Pero al volver a casa, sintió un peso en el pecho. Tarde se dio cuenta de que era la primera vez que Jasper Anderson no iba a recogerlo. No importaba cuán tarde fuera su evento social, yo siempre era el primero en aparecer y llevármelo. Como un niño de preescolar, solo esperaba ver esa figura familiar, para poder apoyarse en mí con la excusa del alcohol y respirar el tenue aroma a gardenia en mi piel. Eso lo tranquilizaba. Y lo satisfacía. Pero esa noche, no fui. Sin razón aparente, Adam se sintió herido. Esperó 3 días. Cada día me esperaba. Solo quería una explicación. Ahora, ojalá no hubiera oído nada. Su mirada recorría mi cuerpo, como intentando desnudarme. Yo me aferré a los documentos, esforzándome por mantener la compostura. Revisé las cifras una y otra vez, sin saber si él realmente me escuchaba. Justo cuando estábamos por terminar, de pronto preguntó, ¿tu pareja es muy buena? ¿Tan buena como para que dejaras el trabajo por él durante 3 días y 3 noches? Titubeé. Luego asentí con rigidez. Giré el rostro, y mirando su reflejo en el vidrio, respondí con lentitud, es amable, tolerante. Muy competente en su trabajo. Es una muy buena persona. En mis fantasías, esa persona podría ser Adam. Sin notarlo, mi voz se volvió más suave. Lo que no noté fue que, con cada palabra que decía, el rostro de Adam se tensaba más y más, hasta que vio la marca de beso rosada en mi cuello. Entonces, por fin estalló. Su voz fue gélida, basta. Al percibir su impaciencia, cerré la boca de inmediato. Había ido demasiado lejos. Él solo había preguntado por cortesía. No quería saber sobre mi vida privada. Adam fruncía el ceño, la mandíbula apretada con fuerza. Estaba claramente molesto. Capté la señal y me dispuse a salir, pero justo en ese momento lo escuché decir, la fusión de esta tarde. No necesitas acompañarme. Entrégale tu trabajo a Tim, de la oficina presidencial. El mismo recién llegado que hacía un rato se burlaba de mí por ser un beta. Bajé la mirada. Entendido, respondí en voz baja. No había estado bien estos últimos días. La fiebre baja se arrastraba sin desaparecer, y Adam casi no me veía. Todos decían que Tim tal vez iba a reemplazarme. Varios de los proyectos que yo gestionaba ya se los había delegado a Adam, y mientras sus ambiciones crecían, su trato hacia mí se volvía cada vez más descortés. Secretario Anderson, ¿será que con la edad ya se le olvidan las cosas? Todavía no me ha entregado los informes del último trimestre. Pero bueno, los beta tan bajos como usted tienen sus limitaciones. Por más que se esfuercen, nunca nos alcanzarán ni en una 10ª parte. Aún así, hemos sido colegas. No le guardaré rencor.
Solo que cuando tome su puesto, espero que pueda comprender mi situación. Sonreía con una dulzura fingida, los ojos repletos de seguridad. Después de todo, el puesto de secretario siempre había sido para Omegas. Solo yo había sido la excepción. Todos asumían que había entrado por enchufe. Lo que no sabían era que yo me había graduado de una de las mejores universidades del país, y que pasé por rondas y rondas de selección antes de poder estar al lado de Adam. En cuanto a capacidad, no creía estar por debajo de ninguno de ellos. Miré al Omega arrogante frente a mí, y sin apuro, vertí lo que quedaba de mi café sobre el traje nuevo que acababa de comprarse. El tejido caro se manchó por completo con el líquido, dejándolo hecho un desastre. Le dediqué una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Así es como te comprendo. Tras eso, me di media vuelta y me fui sin dudarlo. El rostro de Tim se tornó verde de la rabia, y justo cuando estaba por reclamarme, alguien lo detuvo. Ni se te ocurra meterte con el secretario Anderson. Cuidado que el jefe te puede hacer pagar caro. Ha estado con el jefe por 10 años. ¿Tú crees que puedes competir con eso? La última vez alguien solo lo rozó por accidente, y al día siguiente fue despedido. Incluso lo vetaron del sector. Mejor cuídate, los murmullos se fueron apagando. Suspiré por dentro, deseando que mi cuerpo se recuperara pronto. Tal vez, mi desempeño ya no era suficiente para él. La guerra fría entre Adam y yo se prolongó bastante tiempo. Una semana después, cayó una fuerte lluvia. Había olvidado llevar paraguas, y Adam, por casualidad, estaba abajo. «Sube». Su tono era rígido. Dudé un momento, pero acabé subiéndome al coche. La calefacción zumbaba suavemente, acompañada de un rastro apenas perceptible de feromonas. Sentí como el calor me subía al rostro al recordar aquella noche, y giré la cabeza hacia otro lado. Adam me observaba por el rabillo del ojo, con los labios apretados. ¿Tienes miedo de que tu novio malinterprete algo? ¿Qué? La pregunta me tomó completamente desprevenido. Te pasas el rato cubriéndote la nariz, como si quisieras evitarme. ¿Temes que mis feromonas incomoden a tu pareja? Estaba sacando conclusiones precipitadas. Me giré y le expliqué, no. Es solo que últimamente no me he sentido bien. Creo que estoy algo sensible a las feromonas. Las comisuras de sus labios se relajaron, disipando la tensión de momentos antes. Oh. Pensé que me odiabas. Lo dijo como si nada, pero sus palabras hicieron que algo se agitara dentro de mí. No me atreví a mirarlo de nuevo. Al llegar a mi edificio, se bajó del auto conmigo. Confundido, pregunté, «Presidente Richard, ¿no va a regresar?» Apoyado con indiferencia en el Rolls Royce, Adam me observó con detenimiento. «Jasper Anderson, nos conocemos desde hace mucho. ¿No me vas a invitar a subir? Además, me gustaría conocer a tu novio». Me tembló un párpado. No esperaba esto de él esta noche. Incluso me trabé al hablar, él, hoy no puede. Adam frunció el ceño, claramente sin creerme. Probé con otra excusa, yo, no me siento bien. No es un buen momento. Su sonrisa se torció ligeramente, y me rodeó con el brazo para empujarme hacia adelante, justamente por eso debo ir. Es completamente normal que un jefe se preocupe por un subordinado enfermo. Cuando volví en mí, ya estábamos frente a mi puerta. Él me miró, indicando que abriera. Tenía el sudor perlándome la frente y las manos temblorosas. Giré la llave y la puerta se abrió, pero antes de entrar, una voz masculina resonó desde dentro. «Jasper, ¿ya volviste?» Adán y yo nos quedamos petrificados. Patrick Curry, con mi delantal gris puesto, cocinaba en la cocina. «¿Tienes visita?» preguntó como si nada. Adán puso una cara de pocos amigos. Asentí y lo invité a pasar. Se sentó rígido en el sofá, visiblemente incómodo. «¿Tienes a alguien en casa?» Evité su mirada. «Sí. Debe haber llegado hace poco». Adán apretó los labios, sin decir más. Me cambié de ropa rápidamente y me metí en la cocina. Patrick hervía una sopa. Le susurré, «¿Qué haces aquí?» Bajó la cabeza. «Mi madre preparó sopa de pollo. Me pidió que te la trajera». Al mencionar a la tía Curry, me di cuenta de que hacía tiempo que no la visitaba.
Desde que me mudé a la ciudad en la secundaria, Patrick había sido mi vecino. En ese entonces, mi familia pasaba apuros económicos. La tía Curry nos ayudaba seguido, y mandaba a Patrick a traer cosas. Poco a poco, nos fuimos conociendo. Después de tantos años, era uno de los pocos amigos que me quedaban. La tía Curry y mi madre habían sido muy cercanas. Ya está mayor, pero aún se preocupa por mí. Por eso, a menudo le pide a Patrick que venga a verme. Para facilitar las cosas, le di una copia de mi llave. No esperaba que hoy ocurriera esta coincidencia. Mientras servía la sopa, Patrick me preguntó en voz baja, ¿ves si te gusta el sabor? Su voz ronca me devolvió al presente. Apreté los labios, tomé un sorbo y asentí. Está muy buena. Patrick sonrió levemente. Entonces perfecto. Dejó la cuchara en la olla y se movió un poco hacia la derecha. Patrick era un alfa, alto, de cuerpo ancho, y la cocina del departamento era bastante pequeña. Así que, con ese gesto, prácticamente me rodeaba por completo. La sopa burbujeaba en la estufa, su aroma colándose hasta la sala. Adam sintió como si lo hubieran arrojado también dentro de esa olla a hervir. Siempre se había considerado alguien sereno, pero con cada mirada hacia la cocina, la irritación crecía sin control. ¿Era necesario estar tan cerca? Luego pensó, son pareja, es normal. Apretó la mandíbula, preguntándose para qué había venido a humillarse. Volvió el rostro, e inevitablemente imaginó que ese alfa en la cocina, era él. Podía envolver la cintura del secretario Anderson desde atrás, apoyarse en su hombro y cocinar juntos la sopa. Sacudió la cabeza enseguida. Codiciar al esposo de otro no estaba bien. Solo había escuchado que Jasper estaba enfermo y quiso venir a ver cómo estaba. No eran más que jefe y subordinado. Solo eso. Adam cerró los ojos y se frotó el entrecejo, inquieto. Todos sus sueños color de rosa se rompieron al escuchar, «Señor Richard, ¿quiere quedarse a cenar?» La pregunta parecía amable, pero el tono helado no dejaba espacio a dudas. Adam entendió que lo estaban despidiendo. Tomó su abrigo con fingida naturalidad. No, me surgió algo en casa. No había dado ni 3 pasos cuando la puerta se cerró de golpe tras él. Apretó los puños y se juró que no volvería. Apenas se había subido al coche, cuando recibió una llamada. Brother Adam, ya casi estoy de regreso en el país. Al día siguiente, fui al hospital. El médico me dijo que, efectivamente, estaba embarazado. Agregó que mi cansancio y malestar eran reacciones normales del inicio de un embarazo. Solo necesitaba descansar. En un mundo donde solo los alfas y los omegas poseen feromonas, las probabilidades de que un beta conciba son extremadamente bajas. Pero, dijo el doctor, baja probabilidad no significa imposible. Si la pareja es un alfa de clase S y ambos están profundamente vinculados, un beta puede concebir incluso sin feromonas. Sin embargo, a diferencia de un omega, un beta solo puede desarrollar un único saco gestacional. Lo que significa que un beta solo puede tener un hijo en toda su vida. Si interrumpía este embarazo, jamás podría tener otro. El médico me pidió que lo pensara con calma. Mirando el diminuto punto negro en el informe, solté una risa amarga. Era absurdo. Apoyando la cabeza en una mano, recordé aquella noche. Adam me había abrazado con fuerza desde atrás, mordiéndome una y otra vez en el cuello, como si quisiera derramar hasta la última gota de sus feromonas dentro de mí. Yo no tenía glándulas, así que mordió directamente mi piel, tiñendo mi sangre con su aroma. Dolía, tanto, que toda mi atención se concentró en el dolor. No noté que se había anudado dentro de mí. Me desperté sobresaltado e intenté levantarme, pero él me sujetó del tobillo y me arrastró de vuelta. Furioso, Adam se volvió más rudo, más feroz. Pero las palabras que salían de su boca eran pura miel. «No te vayas, ¿sí? Mi dulce, mi amor. Me gustas tanto, Jason». Pero yo, no era Jason. Le había robado a Adam un amor que pertenecía a otro. Así que ese hijo, no podía quedarse. Tras un momento de vacilación, reservé el procedimiento. En ese instante, sonó el teléfono. «Jasper, ¿dónde estás?» No lo sabía, aún así, el nerviosismo me recorrió entero.
Apreté el móvil con fuerza, forzando mi voz a sonar tranquila. En el distrito Vianois, recogiendo unos documentos. No había pedido licencia formal, solo había salido un momento. Si sabía que estaba ausente, insistiría en preguntar por qué. Adam no notó nada extraño y, de inmediato, me dio una tarea: entonces pasa por el aeropuerto y recoge a Jason Wilson. Al oír ese nombre, el rechazo me subió hasta los labios. Pero si me negaba, Adam acabaría descubriendo que había ido al hospital. Apreté más el teléfono. Está bien. Como esperaba, Jason Wilson era el nuevo vicepresidente que había caído en paracaídas en la empresa. Una vez en el coche, rompió el silencio con familiaridad. Jasper, ¿cuánto tiempo? Asentí apenas. Jason solo era cortés, mi respuesta no le importaba. Lo observé a través del retrovisor, aquel omega de rostro exquisito. Sí, él era el verdadero amor de Adam. Mi mirada se detuvo, y mis pensamientos viajaron atrás en el tiempo. En la escuela, yo solía ser la sombra de Jason. Acababa de ser reconocido y llevado a casa como el auténtico joven maestro de una familia poderosa. Tenía un temperamento horrible, era caprichoso y le encantaba divertirse a costa de los demás. Ofendía a todo el mundo. Muchos alfas se negaban a ser sus guardaespaldas, solo un beta como yo, que necesitaba el dinero y no valoraba su vida, aceptó el trabajo. Jason tenía un genio terrible, pero era generoso con el dinero. Cada vez que terminaba lleno de golpes y moretones, mi cuenta bancaria engordaba con una compensación. Ese dinero bastaba para pagar la hospitalización de mi madre. Con el tiempo, logré mantener mis estudios, la salud de mi madre mejoró y las cargas económicas disminuyeron, así que dejé de seguirlo. No esperaba que Jason se enfadara tanto. Desde entonces, solía aparecer con guardaespaldas para hacerme la vida imposible. Si no rompía mis libros, me obligaba a pelear con su guardaespaldas alfa. Después de medio año de tormento, se cruzó con Adam. Las familias Richard y Wilson eran dos casas antiguas y respetadas de Hind City. Para mantener su imagen de joven maestro bien educado, Jason dejó de meterse conmigo. En aquel entonces, los rumores en la escuela decían que Adam sentía algo por Jason. Cuando se graduaron y se fueron al extranjero, el escándalo se apagó. Adam regresó para hacerse cargo de los negocios familiares, y Jason continuó estudiando en el extranjero. Nunca imaginé que ahora reanudarían su historia. En el asiento trasero, Jason se acomodaba la ropa, claramente tratando este reencuentro como algo importante. Cerca de la empresa, me pidió que me detuviera. Me hizo bajar para comprar un pastel de miel en la panadería. Era el favorito de Adam. Pero cuando regresé, me tiró del brazo y me arrastró a un callejón. Me sujetó por la corbata, y ese rostro hermoso se deformó en una mueca furiosa. Lo sedujiste, ¿verdad? Su ira fue tan repentina que me dejó helado. Tienes su feromona encima, escupió. No me digas que no la hueles. Mis pupilas se contrajeron, retrocedí un paso. Como beta, mi sentido del olfato no es tan agudo. Y había pasado más de un mes desde aquella noche. El rastro de las feromonas de Adam ya debería haberse desvanecido casi por completo. ¿Cómo podía Jason percibirlo? De un manotazo, tiró el pastel de mis manos. La crema salpicó el suelo, manchando mis zapatos. Los ojos de Jason rebosaban hostilidad. Te prohíbo acercarte a Brother Adam. Jasper, no querrás que él descubra tus asquerosos secretitos, ¿verdad? Alcé la cabeza de golpe, el miedo cruzó por mis ojos. Mucho tiempo atrás, Jason había encontrado una carta de amor que le escribía a Adam. No la rompió. La guardó. Dijo que Adam odiaba tanto a los betas que, si se enteraba de que uno de ellos lo admiraba en secreto, sentiría repulsión hasta la muerte. Jason había regresado precisamente por ese compromiso arreglado, no permitiría ninguna variable. Su mirada era la misma de siempre, cargada de burla y desprecio. Los betas basura como tú deberían arrastrarse de vuelta a sus barrios pobres. ¿Qué haces aún aquí, estorbándome? Todavía tengo esas fotos y vídeos tuyos, con la cara hinchada, llena de mocos, sangrando, tan feo como un mendigo después de una paliza. ¿Qué dices? ¿Se los enseño a Brother Adam? Así podrá ver cuán repugnante y sucia es tu clase de gente. Si vuelvo a verte al lado de Brother Adam, inténtalo, y verás si no le cuento cómo solías hacer de perro para mí mientras babeabas por él a escondidas.
Su arrogancia emanaba como veneno, sabía que tenía todas las cartas a su favor. Cuando escuchó pasos acercándose, no dudó en aplastar el pastel con el tacón y marcharse con calma. Apenas salió a la luz del sol, su rostro volvió a florecer con una sonrisa brillante. Inocente, como si la mantequilla no se derritiera en su boca. Se colgó del brazo de Adam con voz melosa. «Brother Adam, ¿quieres que te compre un pastel?» Adam frunció el ceño, apartándolo suavemente, y miró hacia atrás. Pero el callejón estaba vacío. Yo me escondía entre las sombras, con los pies tan pesados como el plomo, incapaz de moverme un paso. Una ráfaga otoñal pasó, llenando el callejón de un frío húmedo. Me llevé los dedos a la mordida en mi nuca, seguía caliente al tacto. ¿Qué diferencia hacía ser un beta? Nunca me consideré inferior. Pero frente a Adam, no me atrevía a apostar. Bajé la cabeza y vi el musgo trepando por la esquina del muro, oscuro, húmedo, algo que no soportaba la luz. Toqué mi vientre y tomé una decisión. Desde que murió mi madre, había vivido solo. Irme de Hin City no sería difícil. Empaqué todo en una sola noche. Al día siguiente, presenté mi renuncia a Adam. Lo tomó por sorpresa. «Jasper, dame una razón». Sus cejas se fruncieron, los dedos golpeando el escritorio una y otra vez. Una señal clara de agitación. Y fue entonces cuando vi el anillo de bodas en su mano derecha. Aparté la mirada, un amargor subió por mi garganta. Pronto me casaré. Mi esposo quiere que me vaya con él. El ceño de Adam se profundizó, algo pesado se apoderó de su pecho. ¿Casarte? Nunca lo habías mencionado. Hice una pausa, luego respondí, es lo que él quiere. No veo nada de malo en eso. Adam me observó sin pestañear, una sensación de vacío difícil de nombrar en su mirada. Tras un largo silencio, cedió un paso. Jasper, no te considero alguien que abandone su carrera solo por casarse. Incluso si lo haces, puedes seguir en el grupo. O puedo transferirte a cualquier sucursal que elijas. Adam siempre era prudente, calculador, sereno. Rara vez se mostraba así de alterado. Me sorprendió, no esperaba que intentara retenerme. Tal vez le costaría adaptarse sin asistente, al menos por un tiempo. Pero Tim ya había asumido la mayoría de mis tareas, ahorrando cualquier transición. Le expliqué eso, para dejar claro que mi partida no afectaría el trabajo. Adam no pareció más contento. Sus dedos se aferraron con tanta fuerza al bolígrafo que se le pusieron blancos, la mandíbula se le tensó. Tras pensarlo un momento, lo dije abiertamente, Adam, llevo casi 10 años trabajando a tu lado. Y recién ahora me doy cuenta de que tal vez, esto no es lo que quiero, tengo derecho a elegir mi propia vida. Así que no planeo volver. Dejé la carta de renuncia sobre su escritorio. Por un instante, Adam sintió que algo dentro de él se quebraba. El pecho se le vació, el aire helado silbaba por el hueco. Ya estaba por llegar a la puerta cuando su voz ronca me detuvo. Jasper. Me llamó, con un leve temblor en la voz. El corazón me dio un vuelco, y absurdamente recordé la llamada que había recibido de él ayer, cuando estaba en el hospital. ¿Había notado algo raro? De espaldas a él, apoyé una mano temblorosa sobre mi vientre. Él continuó con voz baja, ¿de verdad, amas a tu esposo? Un suspiro de alivio me aflojó el pecho, no era eso. No tenía importancia, así que respondí con ligereza, sí. Lo quiero mucho. La mirada de Adam cayó, su voz sonó áspera. Entiendo. Cuando empecé a empacar mis cosas del escritorio, todos vinieron a despedirse. Eran buenos chicos, sinceramente, cada uno llorando mientras me abrazaba. Solo frente a Adam me sentí rígido. Permanecía erguido, las manos en los bolsillos, sin hacer el menor ademán de abrazarme. Incómodo, pasé a su lado y abracé al colega que tenía junto a él. Su garganta se movió, y una chispa de pérdida cruzó fugazmente su rostro. Al final, solo dijo, inexpresivo, felicidades por tu matrimonio. El día que me fui, ya había reservado un vuelo de regreso a mi ciudad natal. Inesperadamente, Patrick también regresaba. Era uno de los pocos que sabían que estaba embarazado. Al principio se quedó conmocionado, pero al final lo aceptó, y se volvió aún más atento que antes. Al verlo tan ocupado,
sentí una punzada de culpa. Después de todo, lo había usado como escudo. No esperaba que lo descubriera tan pronto. Después de acompañar a la tía Curry a dar un paseo, Patrick me pidió que me quedara. En sus ojos negros y brillantes relucía algo parecido a la esperanza. Jasper, tú dijiste que yo era tu esposo. Me atraganté, las mejillas ardiendo, y me apresuré a disculparme. Patrick no se molestó, al contrario, siguió el hilo: si fuera posible, me gustaría ser tu escudo para siempre. Mi cabeza se nubló un instante. Al ver mi desconcierto, Patrick también se turbó. Yo quiero decir, podríamos intentarlo. Algo, más allá de la amistad. Le costó horrores decirlo, pero lo consiguió. Aunque sus palabras eran torpes, entendí perfectamente. Bajé la mirada y di medio paso atrás. Patrick forzó una sonrisa, mientras un leve amargor le subía al pecho. Antes de que pudiera responder, él se adelantó con rapidez: no pasa nada, seguimos siendo amigos, ¿verdad? Su rostro era todo sinceridad, pero en sus ojos se escondía una pizca de cautela. Pensando en cómo él y la tía Curry habían cuidado de mí, asentí. No tenía muchos amigos, no iba a rechazarlo por eso. Patrick regresó a casa con una sensación de ahogo. Jasper siempre había tenido un aire ligero, distante, callado, reservado, siempre por su cuenta. Patrick, impulsivo por naturaleza, nunca se había atrevido a acercarse demasiado. Así que siguieron siendo solo amigos comunes. Tiempo después, la ambición lo dominó, quería ganar más, darles una vida mejor. Pero fue incriminado injustamente, y, por accidente, terminó cumpliendo condena durante algunos años. Justo en esos años, su madre cayó gravemente enferma, y fue Jasper quien la cuidó solo. Para pagar las cuentas, incluso renunció a un trabajo estable, y apretando los dientes, solicitó empleo en la empresa de la familia Richard, una compañía que jamás contrataba betas. Por una ironía del destino, volvieron a perderse de vista durante años. Cuando Patrick salió finalmente, avergonzado, Jasper ya se había convertido en un adulto independiente. Patrick se sintió aún menos digno de él, y solo quiso protegerlo en silencio. Hasta hace unos días, cuando se cruzó con Adam bajo el edificio de Jasper. Aquel hombre se burló de él con sarcasmo venenoso. Insinuó que Patrick no parecía confiable, que no era digno de ser el esposo de nadie. Patrick se quedó atónito, pero enseguida entendió el significado. Excusa o no, Jasper lo había llamado su esposo. Visto así, Jasper no podía ser totalmente indiferente a él, ¿cierto? Pensando en eso, Patrick le lanzó a Adam una mirada triunfante. Luego arrebató las cosas de Jasper de sus manos y subió las escaleras sin mirar atrás. Ahora tenía un futuro, podía proteger a Jasper a plena luz del día. Aquí, encontré trabajo como maestro en una escuela primaria pública. Quizás por el embarazo, los niños me parecían más adorables que nunca. Cuando Patrick no estaba ocupado, solía venir a recogerme del trabajo y me acompañaba al mercado. Decía que cuando naciera el bebé, la tía Curry sería la abuela y él sería el padrino. Una familia de 4, viviendo de forma sencilla y segura. Pensé en ello, y decidí que sonaba bien. Mi única preocupación era la salud de la tía Curry. Ese día, después de su sesión de rehabilitación, regresé temprano a casa. Cerca de la medianoche, empezó una lluvia ligera, y escuché un golpe en la puerta. Salté de la cama, pensando que Patrick necesitaba algo. Pero al abrirla, me encontré cara a cara con Adam. Un hombre de traje y corbata estaba de pie en el estrecho rellano, con gotas de lluvia resbalando por su cabello, y una mirada nublada, como si acabara de salir de un bosque perdido. Mis dedos se tensaron sobre el pomo, casi olvidé respirar. El tiempo pareció detenerse en ese segundo. Hasta que su mirada bajó de mi rostro al leve abultamiento de mi vientre. El rojo invadió sus ojos, un destello de dolor los cruzó. Al presentir el peligro, me giré para cerrar la puerta, pero él la bloqueó con un solo movimiento. Forzó su entrada y me envolvió en sus brazos empapados por la lluvia. Era alto, tuve que ponerme de puntillas, mis brazos colgando, débiles, alrededor de él. Su rostro se hundió en el hueco de mi cuello, y sus hombros temblaban. Un instante después, algo cálido resbaló por mi piel. Su voz tembló mientras susurraba: Jasper, lo siento. Después de que Jasper se fue, Adam no logró adaptarse. En el trabajo,
aún marcaba su extensión de manera automática. Jasper tenía un mal hábito, nunca desayunaba a tiempo. Una vez tuvo un ataque de gastritis, y Adam sintió como si el dolor fuera suyo. Desde entonces, usó su autoridad de jefe para obligarlo a desayunar con él todas las mañanas. Nadie más sabía eso. Después de su partida, ya no había nadie que respondiera al teléfono. El escritorio carecía de las suculentas que él cuidaba, las notas adhesivas con su letra ya no estaban. Sabía que nunca más lo vería aparecer con una taza de café y esa sonrisa tranquila. Adam no podía acostumbrarse, sentía un nudo húmedo de algodón bloqueándole el pecho. Había intentado detenerlo, al día siguiente, con la pluma que Jasper había dejado, condujo hasta su edificio. Repetía mentalmente sus palabras, algo que insinuara, que preguntara a dónde se iría. Si el destino cambiaba, tal vez volverían a encontrarse. Estaba a punto de subir cuando se topó de frente con el esposo de Jasper. Aquel hombre era arrogante, irreverente. Adam lo juzgó con frialdad y no pudo ocultar sus celos. Luego, el otro le arrebató la pluma, y Adam se quedó sin excusa para verlo. Esa noche fue a un bar y bebió, frustrado. Por accidente, descubrió a Tim intentando poner algo en su copa. Solo entonces supo que ese subordinado ya había intentado dañarlo antes. El día que Jasper lo abandonó, no había sido un sueño. El Jasper al que llamó aquella noche, realmente había sido él. No esperaba que la droga le causara pérdida de memoria, solo le quedaban fragmentos. Lo había sospechado, incluso lo había probado con preguntas indirectas, pero las negativas de Jasper fueron tan firmes que su orgullo no le permitió seguir insistiendo. Después de que arrestaran a Tim, la verdad salió a la luz. Aquel día no estaba enfermo, simplemente no soportó la carga de las feromonas. Pensó que Jasper era débil de salud y redujo su trabajo, sin darse cuenta de que él mismo era quien lo estaba dañando. Más tarde rastreó a Jasper hasta el hospital, usando su influencia, consiguió hablar con el médico. Así supo que Jasper estaba embarazado. Adam no supo cómo describir lo que sintió. Era como tener en la mano el billete ganador de la lotería, y descubrir que ya había caducado. Buscó como un loco, pero no había noticias. 3 meses después, apareció una pista lejana. Viajó al sur sin dudarlo, y al ver al Alfa junto a Jasper, perdió el valor. Jasper había dicho que amaba mucho a su esposo. Y Adam fue quien lo lastimó. Poco a poco, aquella noche regresó a su mente, Jasper apartando la mirada, negándose a mirarlo. Adam era un alfa de clase S, un beta no podía apartarlo. Así que había sido él quien lo forzó. No había manera de que Jasper aún lo amara. Con esa creencia, se arrastró estos días como un ladrón, siguiéndolo sin atreverse a acercarse. Solo esta noche, mientras lo vigilaba desde abajo, un vecino le contó que Jasper no estaba casado. El alfa llamado Patrick era solo un amigo. Fue como si la suerte cayera del cielo sobre su cabeza, se quedó inmóvil, aturdido de felicidad. No pudo contenerse, corrió escaleras arriba esa misma noche. Tenía que verlo. A su Jasper. El suyo, sin duda. Aplastado en sus brazos, apenas podía respirar, le di 2 golpes en el pecho. Adam aflojó un poco el abrazo, pero no me soltó. Preguntó con voz ronca, Jasper, ¿te dolió aquella noche? Si había llegado hasta aquí, seguramente ya sabía todo. Pensé un momento y asentí. Sí. Tienes los dientes muy afilados. La mordida de mi cuello aún no había sanado. Adam me miró un largo rato, luego rozó su mejilla contra la mía. Lo siento. Y añadió, con voz temblorosa, estos días, han sido difíciles, ¿verdad? El médico me había dicho que los betas no estaban hechos para el embarazo. Y si llegaban a concebir, era mucho más duro que para la mayoría de los omegas. Fruncí el ceño y admití, un poco. Al principio tenía que lidiar con ladronzuelos y estafadores, luego, las noches de insomnio. Últimamente, quizá por el clima, me había salido una erupción que picaba después de medianoche. Por suerte el bebé aún era pequeño y tranquilo, así que no me daba demasiados problemas. Al escucharme, Adam volvió a llorar. Arrugué la nariz en silencio, pensando, los alfas no saben mantener la compostura, los betas somos los firmes. Lo siento, Jasper, repitió. Suspiré y esperé a que se calmara. Pasó media hora y todavía no me soltaba, al final tuve que apartarlo.
Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el rostro enrojecido de tanto esconderlo en mi cuello. Me giré, tomé una toalla seca y le limpié el cabello y la cara. Adam se aferraba como una lapa, siguiéndome paso a paso, como si temiera que escapara. Cuando le dije que se sentara, me sujetó del borde de la camisa y con cuidado, preguntó, si estabas embarazado, ¿por qué mentiste diciendo que estabas casado? Tan directo. Mi mano se detuvo, giré la mirada hacia la ventana. En el alféizar de madera descansaban las gardenias blancas que había plantado. La lluvia golpeaba suavemente las hojas de los plátanos afuera. Mi corazón se sentía igual que eso, tembloroso e inestable. Bajé la mirada, dudé un momento y finalmente dije en voz baja, porque, creo que me gustas un poco. Las palabras fueron suaves, pero en el corazón de Adam cayeron como una bomba en las profundidades. Casi de inmediato dicté la sentencia, pero tú no me quieres. Por eso decidí irme. Y ahora, ya no creo que seas tan importante. Dejé la toalla sobre la mesa y aparté las manos de él. Después de alejarme de Adam, descubrí que no echarlo de menos no era tan difícil. No tenía familia, ni hijos, durante años. La única persona que me había mostrado algo de afecto había sido Adam, mi jefe. Quizá todo este tiempo solo lo había usado como un lugar donde depositar mis sentimientos. Y ahora, pronto tendría un hijo que compartiría mi sangre. Con una familia propia, Adam dejó de tener importancia para mí. Así que, incluso si llegaba a descubrir la absurda admiración que alguna vez sentí por él, ya no tendría miedo. Si algo deja de ser importante, deja también de doler. Medio amargo, medio tierno, Adam murmuró de repente, no es que no me gustes. Sí me gustas. Solo que, siempre tuve miedo de que tú no me quisieras a mí. Como un estudiante enfrentándose a su primer gran examen, se removía inquieto, esperando mi veredicto. Mis pestañas temblaron, pero respondí con frialdad, gracias por quererme. Pero de ahora en adelante, probablemente ya no lo necesite. La lluvia había cesado, la habitación cayó en un silencio antinatural. En medio de ese silencio, no había lugar donde esconder ningún sentimiento. Adam bajó la cabeza y vio la calma absoluta en mis ojos, sin olas, sin alegría, sin tristeza. Fue como si su corazón se hundiera hasta el fondo de un lago, dolorido y apretado. Adam comprendió al fin, Jasper ya no volvería a conmoverse por él. Porque él, ya no era importante. No recordaba cómo bajó las escaleras, cada paso lejos de mí dolía. De pie bajo el edificio, con las manos frías, sintió como si jamás me hubiera tocado realmente. Solo entonces entendió que un billete de lotería caducado nunca puede cobrarse. Había confesado demasiado tarde, cuando por fin descubrió su propio corazón, ya nos habíamos perdido. Después de que Adam se fue, un leve aroma a pino y ciprés flotó en el aire. Excesivamente alterado, había liberado feromonas sin darse cuenta. Sin embargo, aquella noche desapareció el malestar que solía atormentarme antes de dormir. Dormí inusualmente bien, e incluso soñé con él. En el sueño, Adam tenía 15 años. Apareció de repente detrás de mí, tocó unas teclas del piano y corrigió mis notas equivocadas. Me giré, algo lento en reaccionar, y vi a un chico vestido de smoking. Tímido, me preguntó si quería tocar un dúo con él. Sentí que mis orejas se calentaban, y asentí. Por aquel entonces era retraído, sin muchos amigos. Pero el profesor del campamento de verano insistió en que debía encontrar pareja para el número musical. La aparición de Adam fue como un rescate providencial. Era alegre, siempre rodeado de amigos, no estaba seguro de que finalmente me eligiera a mí. Pero antes de la presentación, tuve que abandonar el campamento. Ese verano, mi madre cayó enferma, y mi padre pidió el divorcio. Era un alfa poderoso, pero jamás pudo marcar a mi madre. Porque, como yo, ella era una beta sin feromonas y sin glándula. Una vez, durante un viaje de negocios, se emborrachó y marcó accidentalmente a un omega. Cuando mi madre lo descubrió, pidió el divorcio. Mi padre se excusó diciendo que el omega lo había provocado con sus feromonas, que él solo había seguido el instinto de un alfa. Aseguró que, si no se separaban, su amor por mi madre y por mí no cambiaría. Pero mi madre se sintió repugnada. Después de todo, un marcado AO significaba compartir a su esposo con otra persona a cada instante. Lo peor fue que, cuando ella estaba más enferma,
Él vació nuestras cuentas y desapareció. Una especie incapaz de controlar sus impulsos biológicos es repugnante, pensé. Fue entonces, en el hospital, cuando me giré, y vi a Adam, recién diferenciado como Alfa. Probablemente quería acercarse a saludarme, pero mi hostilidad lo ahuyentó. Proyecté sobre él un rencor injustificado, hasta que finalmente huyó. Pensé que podría vengarse, al fin y al cabo, era un joven amo de buena familia. Pero el dinero que ocasionalmente se perdía de las manos de la familia Richard terminó salvando a mi madre. Adam pasó su primer cumpleaños como Alfa en el hospital. El patriarca de la familia Richard estaba de buen humor, y en nombre de la caridad donó 500.000 yuanes a cada sala del piso. 500.000, exactamente lo necesario para la operación de mi madre. Después de la cirugía, Adam desapareció. Tiempo después, mi madre y yo nos mudamos. Pensé en escribirle una carta de disculpa. Pero no conocía su dirección, y mientras escribía, las cartas se convirtieron en confesiones. Peor aún, Jason me las arrebató. Cuando Adam regresó de Inglaterra, ya éramos extraños. Incluso en el mismo campus, fingíamos no conocernos. Solo cuando Jason venía a molestarme lo veía a él. De pie junto a Jason, lanzándome una mirada desdeñosa, como si arruinara su cita. Me hervía la sangre, me parecía mezquino, y no quise mirarlo más. Aún así, con el presente, Jason, por mantener las apariencias, dejó de buscar peleas conmigo. Disfruté entonces de unos pocos y raros días tranquilos. Después de graduarnos, volvimos a separarnos. Hasta que Patrick tuvo problemas, y fue encarcelado. Y la tía Curry cayó gravemente enferma. Para recaudar dinero para el tratamiento, renuncié a mi trabajo y me postulé al grupo empresarial más grande de Ciudad Gin. Por casualidad, ese fue el año en que comenzaron las reformas. La empresa, que nunca contrataba betas, flexibilizó sus normas. Más tarde, muchos betas ingresarían a la familia Richard gracias a su talento. Y por una coincidencia aún mayor, mi entrevistador ese año fue Adam. El destino giró la palma, y nos volvimos a encontrar. Siempre parecía aparecer en mis peores y más humillantes momentos, y luego agitaba una mano, como si no fuera nada, y me quitaba el peso más grande de los hombros. Parecíamos estar muy lejos, y sin embargo, él estaba en todas partes. Por ejemplo, por las mañanas, lo encontraba apoyado contra el Maybach, abajo. Sonreía con suavidad: Jasper, déjame llevarte al trabajo. Yo me negaba, seguía con mi rutina y tomaba el metro. Adam me seguía, y se apretujaba conmigo en el vagón. Para cuando bajábamos, su traje azul medianoche hecho a medida ya estaba todo arrugado. Después del trabajo, cuando Patrick y yo salíamos a comprar víveres, Adam también se nos unía. La farsa terminó con Adam pisando excremento de pollo y resbalando directo a un estanque de carpas. La risa estalló a su alrededor mientras él se levantaba, aturdido y empapado. Antes, como su asistente, me habría encargado de todo por él. Pero ahora, ya no lo era. Él se quedó ahí, hecho un desastre, convertido en el hazmerreír. Lo miré, abrí los labios, pero no dije nada. Cerca de la casa de la tía Curry, Patrick subió primero. Adam, que olía a pescado, se mantuvo a cierta distancia. Fruncí el ceño y le solté: ¿no tienes un poco de dignidad? Con los ojos enrojecidos, replicó: ¿la dignidad te traerá de vuelta? El viento sopló, arrastrando sus lágrimas hacia mí. Respiré hondo y le dije: Adam, no te voy a aceptar. Para ser precisos, no aceptaré a ningún alfa como pareja. Soy solo un beta, sin feromonas, sin glándula para ser marcado. Lo que sientes ahora no es amor. Es solo que no estás acostumbrado a vivir sin mí. Cuando encuentres un omega con alta compatibilidad, te sentirás atraído hacia él, y te darás cuenta de lo que realmente deseas. Así que, ¿por qué hacer esto tan feo entre nosotros? Adam respondió con firmeza: no lo haré. Nunca te traicionaré. Mis párpados temblaron, volví a mirarlo. Su mirada, como obsidiana, ardía con una determinación inusual. Jasper, mírame. No te defraudaré. Ahora era yo quien no sabía qué decir. Lo ignoré y subí las escaleras. Pensé que con eso entendería la indirecta y se iría. Pero una semana después, volvió a aparecer. En medio de un aguacero, Adam llamó a mi puerta. Había venido corriendo bajo la lluvia, sus ojos estaban claros.
Pero las palabras que pronunció me dejaron helado. Jasper, me estirpé la glándula. Me quedé tan en shock que no pude hablar. Parpadeó, con voz algo débil: Jasper, abrázame. Apenas rocé su mano cuando me envolvió en sus brazos. De inmediato, se elevó una fragancia intensa de pino y ciprés. Venía del pequeño frasco de cristal que sostenía, contenía sus feromonas. El doctor dijo que las feromonas pueden aliviar tu malestar durante el embarazo. Así que guardé un poco, para ti. Si más adelante te sientes mal, ábrelo. Colocó el frasco en mi mano, aún conservaba su calor. Como si me estuviera entregando su corazón. Quemaba en mi palma. Lo miré, perdido. ¿Por qué haces esto? Se inclinó para mirarme a los ojos. Por favor, confía en mí. Confía en su corazón. Confía en su fidelidad. Vi la herida fresca en la nuca y solté: confío en ti. De verdad. No te hagas más daño. Al ver que me ablandaba, insistió: si confías en mí, entonces, ¿nos casamos? ¿Pero no estás comprometido? Miré el anillo colgado en su cuello, el mismo que llevaba en el dedo el día que me fui. Adam frunció el ceño. ¿Quién dijo eso? Se quitó el anillo y lo deslizó en mi dedo anular. Es para ti. Mi madre me lo dio, para ayudarme a perseguir a mi futura nuera. El día que te fuiste, pensaba dártelo. Tosió, con expresión apenada: pensé que, si de verdad te ibas a casar, entonces esconder mi anillo contigo me daría al menos un pequeño papel en tu boda. Podría fingir que eras tú quien se casaba conmigo. Pero dijiste que amabas a tu esposo, y me enojé, así que no te lo di. Entonces, esbozó una sonrisa: menos mal que me mentiste. Algo titiló en mi pecho. Por fin, hice la pregunta: ¿y Jason? ¿No se suponía que ustedes iban a emparejarse? Al oír el nombre, el rostro de Adam se torció con asco. ¿Por qué me casaría con él? No me gusta. La familia Richard no es tan débil como para depender de alianzas matrimoniales. Y mi relación con él solo fue porque, vaciló, pero luego se sinceró: antes odiabas a los alfas, ¿no? Me lo dijiste en el hospital. Incluso después de que me cambié de escuela, no querías verme. En ese entonces, Jason decía ser tu amigo. Así que pensé, si me acercaba a él, quizás podría verte. Cada palabra de su confesión fue como abrir un tarro de miel con limón en mi pecho, agria y dulce, embriagadora. La herida de su cuello había vuelto a sangrar. Corrí a buscar el botiquín. Mientras lo curaba, una oleada de ternura me atravesó. Pero a Adam no parecía importarle. Solo había una pregunta que lo obsesionaba. Jasper, ¿viste el mensaje que te envié el año en que nos graduamos? Mis manos se detuvieron. Sí, lo vi. Había conseguido el número que dejé en el campamento y me había escrito. Decía que se iba al extranjero y quería verme una vez antes de partir. Casi nunca usaba ese número, pero ese día, por casualidad, estaba encendido. Al leer su mensaje, fui directo al aeropuerto. A mitad de camino, supe que mi madre había muerto. Di la vuelta y fui a verla por última vez. Al oír esto, los ojos de Adam se enrojecieron. Lo siento. No habiéndome visto ese día, pensó que yo era cruel y se quedó con el rencor. Rompió su teléfono después de eso, y yo tampoco pude volver a contactarlo. Nos guardamos rencor mutuamente, cada uno culpando al otro por no haber insistido más. Hasta que pasó tanto tiempo, que ya no quedaban olas que levantar. Terminé de vendar su herida, y entonces lo oí decir: Jasper, ¿me dejarías ser tu familia? No quiero volver a perderte. Un alma errante pareció encontrar su faro. Un corazón solitario volvió a latir. Asentí. De acuerdo.